¿Y si todo lo que crees que es felicidad fuera solo otra forma de sufrimiento? ¿Y si tus metas, tus deseos, incluso tu amor, fueran solo el eco de una ilusión que no te deja despertar? Buda no vino a darte esperanza. Vino a mostrarte la verdad. Una verdad tan profunda, que puede derrumbar tu mundo. O liberarte para siempre. Estas no son ideas. Son enseñanzas milenarias. Y si las escuchas de verdad, pueden transformarlo todo. El sueño en el que vives sin saberlo. Vivimos inmersos en una realidad que damos por sentada. Nos levantamos cada mañana con una lista invisible de tareas, responsabilidades, metas, deseos y frustraciones. Reaccionamos sin pensar, deseamos sin entender, sufrimos sin saber por qué. Y a pesar de todo eso, creemos estar despiertos. Creemos tener el control, como si nuestra forma de vivir fuera la única posible. Pero Buda vio algo diferente. Buda no vino a darnos consuelo, ni a proponernos una fe. No vino a ofrecernos un salvador, ni una promesa en otro mundo. Vino a mostrarnos una verdad tan sencilla como radical, que estamos atrapados en una especie de sueño, un ciclo de repetición, de dolor, de búsqueda insaciable, del que ni siquiera somos conscientes. Y lo más desconcertante es que ese sueño no parece una pesadilla. A veces incluso parece placentero, exitoso, prometedor. Pero, en el fondo, algo no encaja. Algo siempre falta. Algo siempre duele. El budismo comienza en ese punto exacto, cuando empiezas a darte cuenta de que, aunque aparentemente tienes todo lo necesario para ser feliz, algo dentro de ti sigue vacío. Esa incomodidad sutil, esa ansiedad que no desaparece del todo, esa sensación de estar viviendo con una máscara. Todo eso es señal de que estás dormido, atrapado en un bucle de deseos, miedos y apegos. Y Buda lo entendió con una claridad total. Describió esa condición humana con precisión quirúrgica. No como una condena, sino como una oportunidad. Porque solo cuando reconoces que estás dormido, puedes empezar a despertar. Las enseñanzas del Buda no buscan convencerte. No necesitas creer en nada. Solo observar, con honestidad. Cuestionar lo que hasta ahora has asumido como normal. Ver el sufrimiento que hay debajo del ruido diario. Y comenzar, poco a poco, a abrir los ojos. Despertar no es algo mágico ni repentino. Es un proceso. Es un camino. Y todo comienza aquí, reconociendo que lo que llamamos vida, muchas veces no es más que una especie de trance colectivo, del que es posible salir. Pero solo si estás dispuesto a mirar de verdad. La raíz de todo sufrimiento. Hay una verdad que no suele decirse en voz alta, pero que todos, en algún momento de silencio, sentimos. Esa verdad es que, por mucho que intentemos evitarlo, sufrir forma parte de vivir. Y no hablo solo del dolor evidente, de las grandes tragedias, del duelo, de la enfermedad o la pérdida. Hablo de algo más sutil, más constante, más pegado a la piel. Algo que Buda llamó dukkha. Dukkha es una palabra del idioma pali que suele traducirse como sufrimiento. Pero esa traducción se queda corta. Dukkha no es solo el llanto o el dolor. Es esa incomodidad crónica que te acompaña incluso en los momentos en los que todo debería estar bien. Es esa insatisfacción que se esconde detrás del éxito, del placer, incluso del amor. Es la sensación de que, por mucho que logres, por mucho que avances, algo sigue faltando. Y nadie te explicó por qué. Dukkha está ahí cuando pierdes el bus, cuando discutes con quien más quieres, cuando te invade la nostalgia de lo que fue y ya no será. Pero también está ahí cuando consigues lo que tanto deseabas, y, al poco tiempo, ya no te llena. Porque todo lo que obtienes, todo lo que acumulas, todo lo que celebras, acaba por desvanecerse. Eso es dukkha. Y Buda lo observó con una lucidez inquebrantable. No trató de adornarlo ni de suavizarlo. No dijo que la vida fuera hermosa o trágica. Dijo que era incierta,
impermanente, y por eso, dolorosa, si nos apegamos a ella como si fuera estable. Porque nos aferramos a personas, a momentos, a objetos, a ideas, como si fueran eternos. Y nada lo es. Dukkha no es una maldición divina ni un castigo. Es el resultado de una expectativa equivocada. Esperamos que el mundo se comporte como queremos. Que las personas nos comprendan. Que las emociones duren. Que las cosas permanezcan igual. Pero nada lo hace. Nada se queda. Todo cambia. Todo se va. Todo muere. Y aquí es donde el budismo se diferencia de cualquier otra enseñanza. No te pide que luches contra ese dolor, ni que lo reprimas, ni que lo niegues. Te invita a mirarlo de frente. A entenderlo. A ver cómo nace, cómo crece, y cómo puedes dejar de alimentarlo. Buda comparó esta enseñanza con el diagnóstico de un médico. No basta con saber que duele. Hay que entender por qué. Detrás de cada sufrimiento que experimentas, desde los más pequeños hasta los más devastadores, hay una causa. Y si puedes ver esa causa, puedes empezar a liberarte. Dukkha no es algo que debas evitar. Es algo que debes comprender. Porque dentro de ese malestar constante, dentro de esa incomodidad que sientes incluso cuando todo parece estar bien, se esconde la posibilidad de despertar. No hay crecimiento sin incomodidad. No hay transformación sin crisis. Y en el corazón mismo del sufrimiento, hay una puerta. Una puerta que solo se abre si tienes el valor de mirar hacia adentro. Nada dura, nada permanece. Una de las verdades más difíciles de aceptar es también una de las más evidentes: todo cambia. Todo. Nada en este mundo se queda quieto, nada permanece igual, nada resiste el paso del tiempo. Lo sabes, lo has visto 1000 veces, pero aún así, algo en ti sigue resistiéndose. Perdiste cosas. Perdiste personas. Perdiste momentos que desearías congelar para siempre. El primer beso. Una risa con tu madre. Una tarde cualquiera en la que, sin saberlo, fuiste feliz. Pero todo eso se fue. Porque eso hacen las cosas en este mundo, vienen y se van. Y sin embargo, seguimos aferrándonos. Intentamos que el amor no cambie. Que el cuerpo no envejezca. Que el éxito no se acabe. Que los momentos buenos duren más. Que los malos no lleguen. Pero nada obedece a ese deseo. Porque la vida no está diseñada para quedarse quieta. La vida es flujo. Movimiento. Transformación constante. Buda lo vio con una claridad que corta como un cuchillo. Comprendió que gran parte de nuestro sufrimiento no viene por lo que pasa, sino por nuestra resistencia a que pase. Queremos que las cosas duren, que sean seguras, que podamos contar con ellas. Pero no podemos. No es posible. Y cuanto más nos aferramos, más duele. Incluso el placer más intenso, un abrazo, un triunfo, un instante de belleza, contiene en sí mismo la semilla del dolor. Porque sabemos que se irá. Y cuando se va, nos sentimos vacíos. Y buscamos otro instante, y otro más. Así vivimos, persiguiendo momentos que no duran, escapando de lo que no queremos ver, atrapados en una rueda que no se detiene. La impermanencia no perdona. No negocia. Todo lo que amas, cambiará. Y no es una amenaza. Es una realidad. Una realidad que puede destruirte por dentro, o bien, puede despertarte. Porque si todo cambia, también tú puedes cambiar. Si nada dura, tampoco el dolor es eterno. Si todo se va, quizás es hora de soltar. La enseñanza de la impermanencia no es para hacerte sufrir. Es para que por fin dejes de hacerlo. Para que sueltes lo que no puedes retener, para que vivas de verdad lo que está presente, y para que comprendas que solo hay una forma de encontrar paz en un mundo que cambia, no resistiéndose al cambio. En el momento en que aceptas que nada dura,
algo profundo dentro de ti comienza a descansar. Porque ya no luchas. Ya no exiges. Ya no esperas que la vida sea otra cosa. Y ahí, justo ahí, aparece una serenidad que no depende de las condiciones externas. La paz no es aferrarse. La paz es fluir. La gran mentira del deseo. Hay una sed en el corazón humano que nunca se apaga. Una voz interna que siempre quiere más. Más éxito, más amor, más placer, más reconocimiento. Nunca parece suficiente. No importa cuánto consigas, cuántos logros acumules, cuántas personas te aplaudan o te abracen. Al poco tiempo, esa sensación de satisfacción se desvanece, y algo nuevo empieza a arder en tu interior. Buda la llamó sed. No es simplemente querer cosas. Es mucho más profundo. Es esa compulsión constante por llenar un vacío que no entiendes. Es ese impulso que parece inofensivo pero que, si lo sigues sin conciencia, termina por dominar tu vida entera. No importa si estás persiguiendo un cuerpo perfecto, una pareja ideal, un estatus profesional o una iluminación espiritual. Mientras haya sed, habrá sufrimiento. Lo curioso del deseo es que se disfraza de esperanza. Te promete alivio, te promete plenitud. Te dice, cuando tengas esto, cuando logres aquello, cuando él o ella te quiera, cuando por fin todo esté en su sitio, entonces serás feliz. Y tú le crees. Porque todos lo hacemos. Todos hemos sido educados para creer que nuestra paz está en lo que aún no tenemos. Y así vivimos, proyectados hacia el futuro, desconectados del presente, movidos por una ansiedad disfrazada de motivación. Pero hay algo trágico en esta dinámica. Porque incluso cuando alcanzas lo que deseas, no es como lo imaginabas. A veces no te llena. A veces te decepciona. A veces ni siquiera lo disfrutas, porque ya estás pensando en lo siguiente. Es como beber agua salada, cuanto más tomas, más sed tienes. Y cuanto más tienes, más miedo tienes de perderlo. Esta es la raíz del sufrimiento, no el deseo en sí, sino el apego al deseo. El hecho de que creemos que nuestra felicidad depende de obtener lo que queremos, y de que lo que queremos no cambie, no se pierda, no desaparezca. Pero la realidad es que todo cambia, todo se pierde, todo desaparece. Por eso, inevitablemente, sufrimos. Y aquí está la gran mentira del deseo, te promete estabilidad en un mundo que es pura impermanencia. Te dice que cuando alcances eso, te sentirás completo, pero no te dice que esa sensación será temporal. No te dice que, en cuanto lo tengas, ya estarás deseando otra cosa. No te dice que el alivio que buscas fuera, solo se encuentra dentro. Buda no dijo que el deseo fuera un pecado. No lo moralizó. No pidió que te conviertas en una estatua sin emociones. Lo que enseñó fue mucho más sutil. Dijo, observa el deseo. Míralo de frente. Siente cómo se mueve en tu interior. No lo reprimas, pero tampoco te dejes arrastrar por él. Comprende su naturaleza, nace, crece, y si no lo alimentas, se disuelve. Lo que propone no es la negación del deseo, sino la liberación del apego. Poder desear sin sufrir por ello. Poder disfrutar sin obsesionarte. Poder amar sin poseer. Poder vivir sin que cada experiencia se convierta en una transacción para calmar tu ansiedad. Y eso, es libertad. El deseo no tiene fin. Si lo sigues, vivirás persiguiendo sombras, atrapado en un espejismo. Pero si lo ves por lo que es, si puedes dejar de aferrarte, aunque sea un poco, algo dentro de ti se suelta. Y en ese espacio que queda cuando el deseo no domina, aparece una calma nueva. No es la euforia de conseguir algo. Es la paz de no necesitarlo. La gran revolución espiritual no consiste en acumular experiencias, sino en dejar de estar dominado por ellas. Es comprender que la felicidad no es algo que viene desde fuera, sino algo que surge cuando dejas de correr. Buda enseñó que ese fuego que arde dentro de nosotros, esa sed que nunca se sacia, no es una condena. Es una oportunidad.
Porque si reconoces que el fuego quema, puedes soltar la antorcha. Y en ese gesto, en ese acto de soltar, comienza el despertar. El fin del sufrimiento es posible. Hasta aquí, todo parece oscuro. Dolor, pérdida, insatisfacción, impermanencia, deseo interminable. Un escenario que podría llevar a cualquiera al cinismo o a la desesperanza. Y sin embargo, justo aquí, donde muchos se rendirían, es donde Buda dio el giro más profundo, más inesperado y más luminoso de su enseñanza. El sufrimiento puede terminar. No disminuir. No atenuarse. No posponerse. Terminar. Esta es la tercera noble verdad. Y no es una teoría, ni una frase bonita para colgar en la pared. Es una afirmación directa, clara, radical. Lo que estás buscando, la calma, la plenitud, la verdadera paz, es posible. No en otra vida, no en el cielo, no en un futuro inalcanzable, aquí y ahora. En esta existencia, en este cuerpo, en esta mente. Y no es porque el mundo cambie. Es porque tú cambias tu manera de relacionarte con el mundo. Buda no prometió milagros. Lo que prometió fue claridad. Dijo, el fuego que te quema por dentro puede apagarse. Y eso es el nirvana. Una palabra muy malentendida, distorsionada por siglos de exotismo y fantasía. No es una experiencia mística llena de luces ni una disolución mágica en la nada. Nirvana significa literalmente extinción. La extinción de la sed. La extinción del apego. La extinción del ego como centro constante de lucha, miedo y expectativa. No es que tú desaparezcas. Es que desaparece aquello que no te dejaba vivir en paz. Las llamas que te empujaban a querer más, a controlar, a retener, a defenderte, a escapar. Todo eso, un día, puede apagarse. Y lo que queda, es algo tan simple, tan puro, tan real, que casi no se puede nombrar. Paz. Silencio interior. Libertad. Presencia. Eso es el nirvana. Y lo más poderoso es esto, no necesitas ser un monje para alcanzarlo. No necesitas huir del mundo ni retirarte a una montaña. El camino está diseñado para gente como tú, que vive, trabaja, ama, sufre, se equivoca y sigue adelante. El despertar no está reservado para unos pocos elegidos. Es el derecho de todo ser humano que se atreve a mirar hacia adentro. Esta verdad, por sí sola, transforma. Porque ya no eres víctima. Ya no estás condenado a repetir los mismos errores. Ya no tienes que resignarte a vivir con ansiedad, con miedo, con vacío. Puedes romper el ciclo. Puedes apagar el fuego. Puedes vivir con otra calidad de presencia. Una presencia que no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo habitas lo que ocurre. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta. Las pérdidas seguirán llegando. Las emociones seguirán cambiando. Pero tu relación con ellas será distinta. Dejarán de arrastrarte. Dejarán de definirte. Y en medio del caos, descubrirás un centro que no se mueve. Eso es lo que el Buda experimentó. Y eso es lo que transmitió. No una filosofía. No una creencia. Una experiencia directa de libertad interior. Y por eso dejó un mapa. Un camino claro. Una práctica viva. Porque entendió que no basta con saber que el sufrimiento puede terminar, hay que caminar hacia ese fin. Y ese es el siguiente paso. Caminar hacia la libertad interior. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no se limitó a describir lo que había visto. Lo más generoso y lo más revolucionario fue que dejó un camino trazado. Un método. Una guía clara para salir del sufrimiento, paso a paso. Lo llamó el noble óctuple sendero. No porque tuviera 8 pasos en línea recta, sino porque cada uno de sus elementos trabaja juntos, en armonía,
como una brújula interior que apunta siempre hacia la libertad. Y aquí es donde el budismo deja de ser filosofía, y se convierte en práctica viva. El sendero comienza con la visión correcta, que no es otra cosa que ver la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Implica reconocer la impermanencia de todas las cosas, la presencia constante del dukkha y la ilusión del ego. No como ideas abstractas, sino como verdades que puedes observar en tu día a día. Todo cambia. Nada se sostiene. Lo que creías que eras, también es una construcción en movimiento. Desde esa visión nace la intención correcta, actuar desde la compasión, no desde la codicia o el miedo. No se trata de ser perfecto, sino de dejar de actuar desde el piloto automático de los impulsos. ¿Qué mueve tus decisiones? ¿Es el amor o es el deseo de controlar? ¿Es el cuidado o es el miedo a perder? Luego viene la palabra correcta, que no es solo hablar con amabilidad. Es hablar con verdad, con consciencia. Porque lo que decimos construye mundos. Una palabra puede herir o puede sanar. Puede alimentar el conflicto o puede calmarlo. El camino del Buda te recuerda que cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Después, está la acción correcta, que significa vivir de una manera ética, no como obligación, sino como consecuencia natural de estar despierto. No hacer daño. No explotar. No usar a los demás para llenar vacíos propios. No porque alguien te castigue, sino porque ya no tiene sentido seguir creando más sufrimiento. A eso se suma el modo de vida correcto, que no se refiere a tu trabajo en sí, sino a cómo lo haces. ¿Vives de una forma que nutre la vida o que la desgasta? ¿Tu forma de ganarte la vida está alineada con el bien común? ¿O solo alimenta tu ansiedad y la de otros? Y luego están los tres últimos elementos, profundamente interconectados con la práctica interior: el esfuerzo correcto, la atención plena correcta, y la concentración correcta. El esfuerzo correcto es ese impulso suave pero constante que nos mantiene en el camino. No es esfuerzo violento ni exigencia agotadora. Es persistencia compasiva. Es volver una y otra vez a lo esencial, aunque te caigas 1000 veces. Porque nadie se despierta de golpe. Pero todos podemos despertar poco a poco, paso a paso. La atención plena, por su parte, es la capacidad de estar presente. De habitar el momento sin dispersión, sin juicio. Es observar lo que ocurre dentro y fuera de ti sin querer cambiarlo de inmediato. Solo ver. Solo sentir. Solo estar. Y en esa presencia radical, las cosas comienzan a ordenarse solas. Y finalmente, la concentración correcta, el arte de enfocar la mente en lo que libera. No en lo que atrapa. No en lo que alimenta la angustia. Sino en aquello que abre el corazón. Que revela claridad. Que disuelve el ego. Este sendero no es una lista de tareas. Es una forma de vivir. Una manera de caminar por el mundo sin añadir más sufrimiento al que ya existe. Y no exige perfección, solo sinceridad. La sinceridad de querer salir del sueño. La humildad de aceptar que necesitamos guía. Y el coraje de dar el primer paso. Porque al final, nadie puede recorrer este camino por ti. Pero tampoco nadie puede impedir que lo hagas. Y en el momento en que decides recorrerlo, incluso sin saber cómo, ya estás despertando. La meditación, ver sin filtro. Si hay una herramienta que atraviesa toda la enseñanza de Buda como un hilo de oro, es la meditación. Pero no como la imaginamos desde fuera. No es sentarse con las piernas cruzadas y tratar de vaciar la mente. No es una técnica para relajarse ni una moda del bienestar. Es algo mucho más profundo. Es el corazón del despertar. Meditar, para el Buda, era aprender a ver la realidad tal como es. Sin adornos. Sin autoengaños. Sin las historias que repetimos para no sentir lo que hay debajo. Meditar es mirar hacia adentro con los ojos abiertos. No para controlar la mente, sino para conocerla, desnuda, sin maquillaje, sin ruido.
Vivimos atrapados en pensamientos que se disparan sin parar. Juzgamos, proyectamos, recordamos, anticipamos, tememos. Pasamos más tiempo en un futuro que no ha llegado o en un pasado que ya no existe, que en el momento en el que realmente vivimos. La mente, sin entrenar, es como un mono saltando de rama en rama, inquieta, dispersa, insaciable. Y aquí entra la meditación, como un espacio donde todo se detiene. Donde por fin podemos observar ese movimiento sin reaccionar, sin juzgarlo, sin huir. Al principio, parece imposible. Te sientas, y el ruido mental se intensifica. Viejas emociones afloran. El cuerpo se incomoda. Los pensamientos se vuelven más agudos. Pero eso es solo la superficie. Es como entrar en una habitación oscura que has evitado por años. Al principio hay confusión. Pero si no huyes, si te quedas, la vista se acostumbra. Y empiezas a ver. Empiezas a ver cómo nace un pensamiento, cómo crece una emoción, cómo se dispara una reacción. Y con el tiempo, descubres algo aún más revelador, que tú no eres nada de eso. Que los pensamientos van y vienen. Que las emociones cambian. Que el yo al que tanto defiendes, no es tan sólido como creías. Eso es ver sin filtro. Y ese ver transforma. Porque ya no estás atrapado en lo que piensas. Ya no eres esclavo de lo que sientes. Ya no crees que tu valor depende de lo que logras o de lo que otros piensan de ti. Empiezas a recuperar algo que siempre estuvo ahí, la libertad de simplemente ser. En las enseñanzas del Buda, la meditación no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para cultivar tres cualidades esenciales: sabiduría, compasión y ecuanimidad. Sabiduría para ver la verdad. Compasión para no endurecerte frente al dolor. Ecuanimidad para no perderte ni en el placer ni en la adversidad. Y esa transformación no ocurre en un retiro lejano ni en una cueva. Ocurre aquí, en tu respiración. En el silencio entre dos pensamientos. En el momento en que eliges no reaccionar. En la pausa antes de hablar. En ese instante fugaz donde eliges ver, en vez de repetir el viejo patrón. No se trata de convertirte en alguien distinto. Se trata de volver a lo que eres cuando dejas de actuar desde el miedo. La meditación es el espacio donde ese reencuentro es posible. Donde lo falso se cae. Donde lo verdadero, al fin, aparece. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas nada para comenzar. Ni incienso, ni música, ni creencias. Solo una cosa: presencia. Estar aquí. Con todo lo que eres. Sin huir. Y cuando empiezas a estar contigo mismo de ese modo, ya no eres el mismo. Despertar es vivir despierto. Quizá pensabas que despertar sería un momento explosivo. Un rayo iluminando tu mente, una revelación sobrenatural, una experiencia mística incontrolable. Pero no. Despertar no es un destello, es un modo de estar. Despertar es vivir despierto. Es abrir los ojos cada mañana y ver el mundo como es. No como lo deseas, no como lo temes, no como lo soñaste, sino como es. Impermanente. Incierto. Infinito en su belleza. Inabarcable en su profundidad. Despertar es comprender que nada ni nadie puede hacerte feliz permanentemente. Que no hay objeto, persona, ni situación capaz de darte lo que solo nace desde dentro. Que incluso la felicidad es solo una forma pasajera del equilibrio, y no un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. Despertar es vivir sin escapar. Es mirar de frente el dolor, la pérdida, el cambio. Es dejar de pedirle a la vida que se adapte a tus expectativas, y comenzar a fluir con su ritmo natural. Es soltar el drama innecesario, la queja repetida, el personaje que te construiste para sobrevivir. Es vivir ligero. Vivo. Presente. Despertar no significa que dejarás de sentir. No te volverás indiferente, ni frío, ni distante.
Al contrario, tu corazón se abre. Porque al no estar tan ocupado en proteger tu ego, tienes espacio para los demás. Para escuchar de verdad. Para cuidar. Para conectar. Para amar, sin condiciones. Vivir despierto es volver a lo esencial. Saber que no necesitas tanto como creías. Que no tienes que tener todas las respuestas. Que hay sabiduría en el silencio, en la pausa, en la simplicidad. Que no se trata de perfección, sino de presencia. Y esto que parece simple, cambia todo. Porque cuando vives despierto, no reaccionas, eliges. No acumulas, aprecias. No corres, caminas. No te desgastas, te alineas. Te haces amigo del momento. Dejas de pelear con lo que ocurre. Y en ese gesto, en esa rendición lúcida, ocurre algo sagrado. Por primera vez, eres libre. Esa libertad es el corazón del budismo. No es una religión para adorar a Buda. Es una enseñanza para redescubrirte. Para quitarte el polvo de encima. Para recordar lo que eres cuando dejas de actuar desde el miedo. No te pide que creas. Solo te pide que mires. Y si te atreves a mirar, todo puede cambiar. Ahora ya lo sabes. Has escuchado las enseñanzas. Has caminado por las nobles verdades. Has comprendido el origen del sufrimiento, y también su final. Has visto que hay un camino. Que puedes recorrerlo. Que puedes vivir despierto. Y la pregunta que queda es simple, pero poderosa. ¿Lo harás? No para ser perfecto. No para huir del mundo. Sino para vivir con más claridad, más compasión, más verdad. Porque nadie puede despertarte si tú no estás dispuesto. Pero si lo estás. Si lo estás de verdad. Todo comienza ahora. Respira. Siente. Presencia este instante. Y da el primer paso. Si este vídeo ha tocado algo en ti, si algo dentro se ha movido, aunque sea un poco, te invito a que no lo dejes pasar. Vuelve a escucharlo. Medita. Reflexiona. Pero sobre todo, ponlo en práctica. Aunque sea un pequeño gesto. Una respiración consciente. Un acto de soltar. Un momento de silencio antes de reaccionar. Porque el despertar no llega de golpe. Llega con cada acto de presencia. Y si quieres seguir explorando enseñanzas como esta, suscríbete al canal. Aquí no venimos a entretener. Venimos a transformar. A recordar que la sabiduría no está fuera. Está en ti. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar desde el corazón. Y sobre todo, gracias por atreverte a despertar.